Ujú. Bueno, muy buenos días a todos. En honor a las personas que se conectaron puntualmente, vamos a dar inicio a este webinar que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Les saluda Claudia de Del Águila, yo soy gerente del área de competitividad en Agexport. Bienvenidos. El tema de hoy pues es trascendental, ¿verdad? Tiene un impacto a nivel mundial. Pero lo más importante del día de hoy es que también además de hacer ese análisis global de cómo está impactando en los diferentes países, vamos a conocer específicamente cuál es el impacto que tiene en nuestra economía, pero más importante también el impacto en el sector exportador. Doy la bienvenida a nuestro director general, Amador Carballido, quien nos va a dar las palabras de apertura del evento. Gracias, agradezco pues la presencia de todos ustedes que se están uniendo, ya se unieron hace un rato y en este momento para hablar sobre un tema de completa actualidad. Aquel famoso frase que creo que sirvió de base para alguna película de qué pasa cuando una mariposa aletea en la India y se hace un huracán en el Caribe. Y al final del día esto es de lo que estamos hablando exactamente hoy. Ucrania y Rusia para nosotros pues son países bastante lejanos, son conocidos pero lejanos, y sus implicaciones e interrelación comercial con nosotros es baja. Exportamos a Rusia alrededor de 18.7 millones de dólares y 65 millones, de los cuales 62 es níquel. Sin duda las empresas juicio importante, no solo para ellos, sino para la región donde operan. Pero en términos relativos de las distintas relaciones que tenemos con varios países, esto es bajo. Pero sin embargo, nos llega grandes impactos a nuestro país. Tan cerca como ayer se aprobaron subsidios para los combustibles, diésel y gasolina, para paliar el aumento que se ha dado fuertísimo del combustible, el cual ya venía de antes. De hecho, antes de la guerra ya los precios del petróleo venían disparados por los distintos motivos que hemos vivido, sobre todo el sector exportador, con los altos costos del transporte. Así que una guerra en Rusia, entre Ucrania y Rusia, impacta al mundo entero y Guatemala no está ajena en este mundo interconectado. La mesa económica de Agexport consideró súper importante hacer un análisis y contribuir a la opinión nacional sobre los impactos y efectos de esta guerra en nuestro país y los escenarios que se plantean. Ya todos ustedes están siendo actores de los principales problemas respecto a costos altos del transporte, costos altos de los insumos relacionados y derivados al petróleo, y luego, por supuesto, los problemas, términos bélicos, que en el caso de esta guerra pudiera contagiarse al resto de Europa, que también pues podría traer resultados peores. Esperamos que el análisis que hoy se presenta al público sirva para este debate y también sirva, por supuesto, para las medidas que ustedes dentro de sus empresas puedan tomar, y ojalá que pues al salir de esta crisis tengamos la posibilidad de proteger nuestros negocios, nuestros servicios y poder continuar prestándolos. Espero que nuestro panelista pues pueda contribuir a este debate y que pues tengamos una información interesante para poder continuar. Muchísimas gracias y en nombre de la Junta Directiva les doy la bienvenida. Bueno, gracias, Amador. Entonces ya entramos en la materia que nos convoca el día de hoy. Me complace presentarles al licenciado Pablo de León. Pablo es director de Inteligencia Económica y Financiera de CABI, ¿verdad? Por todos ampliamente conocidos acá a nivel nacional y yo creo que también a nivel regional e internacional. Así que bienvenido, Pablo. Y si tienen alguna pregunta, vamos a abrir después de la presentación de Pablo espacio para poderles realizar y las pueden ir poniendo en el chat. Gracias. Buenos días, Claudia. ¿Se oye? Solo para confirmar que se oye y está la presentación ya subida. Sí, se escucha y se ve la presentación. Buenísimo. Buenos días. Vamos a empezar porque está un poquito larga.
La verdad que, bueno, estamos viviendo tiempos muy complicados, pero en términos generales, la situación se ha ido mermando en las últimas, yo diría, 4 o 5 sesiones o días en materia de precios, que es donde nosotros creemos que va a impactar más la crisis de Ucrania y de Rusia. Vamos a hacer un pequeño análisis con muchas gráficas, ¿verdad? Todo el mundo habla del petróleo, pero la verdad que el commodity que más subió por la crisis fue el trigo. ¿Verdad? El trigo ustedes tienen ahí que en algún momento casi se duplicó el precio desde cuando empezó la crisis. Aquí voy a pintar dónde empezó la crisis en el círculo rojo, se dispara, casi se duplica, ya se ha caído, pero todavía se encuentra 50% arriba. La gasolina y el petróleo también subieron, en el peor momento estuvieron 35, 40 arriba, pero ya se ha devuelto una buena parte de la subida en términos generales y por lo tanto, pues sí ha habido un impacto en materia de precios. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de granos y estamos hablando de energéticos, que son muy importantes para el mundo, por supuesto, y que son donde se ha ido aterrizando la crisis de Ucrania debido a la tremenda importancia que tienen ambos países en esos mercados. Algunos datos importantes que hay que tomar en cuenta, más adelante lo vamos a ver, pero lo adelanto. Rusia y Ucrania representan el 70 y más del 70% del aceite de girasol mundial en materia de mercado mundial de exportaciones y por lo tanto ha provocado que los aceites suban porque hay un efecto de, ¿cómo se dice? Efecto sustituto. Cuando sube uno, sube el sustituto también y por lo tanto los aceites han subido. Ahí es donde hay una dependencia muy fuerte. El trigo más o menos representan un 20 y tanto % del mundo de trigo, un 15 de maíz. Aluminio son muy fuertes, Rusia es muy fuerte. Estamos hablando que aluminio entre ambos países será un 30% del mundo. Y hay otros minerales como el paladio, donde por ejemplo el paladio sí Rusia, solo Rusia representa un 80% del mundo. Lo que está pasando es una desconexión, el mundo occidente, como se le llama, ha decidido desconectar a Rusia y por lo tanto está desconectando el comercio también, porque si desconecta el sistema de pagos, desconecta el sistema de comercio. Ahora, ¿por qué es que vamos a ver más adelante cómo ha ido bajando el petróleo y vamos a empezar a hablar otras cosas? ¿Por qué es que ha bajado en estos días? Pero en términos generales voy a pasar 4 gráficas rápidas de los mercados para que ustedes entiendan un poquito la situación de cómo nos va a pegar en América Latina, porque al final del día eso es lo que queremos, ¿verdad? Y yo creo que aquí la cosa va a quedar bastante clara. Ustedes pueden ver, este es el S&P 500 de Estados Unidos, ya venía en una corrección, esto tocó mínimo y ahorita se encuentra por acá más o menos en 420, pero está en una corrección, o sea, pegándole el efecto de la inflación mundial y el tema de la crisis de Ucrania. Las tecnológicas fueron pegadas, o sea, cayeron aún más fuerte, como ustedes lo pueden ver acá, una contracción de más de 20%. Cuando cae más de 20%, se conoce como un mercado bajista o bear market y por lo tanto las probabilidades de una recesión han aumentado cuando uno de los índices grandes toca 20. El más importante es el S&P 500, pero esto viene para abajo. Es decir, sí ha habido un impacto en lo que se espera de las ventas futuras de las principales acciones del mundo. Ha habido unas caídas fuertes, como ustedes lo están viendo, particularmente las tecnológicas. Obviamente que Europa la situación es aún más fuerte. Aquí está el Eurostoxx, que había aguantado relativamente bien los últimos meses y el último año, pero ya en las últimas sesiones esto sí ya se descontroló y se pegó una caída y ya está, no lo puedo actualizar, pero ya está en menos 22. Las probabilidades de una recesión en Europa con la crisis de Ucrania y Rusia se han incrementado, yo calculo que un 50-55% y por lo tanto, bueno, puede ser de que no sea una recesión, pero una desaceleración fuerte, estamos casi claros, o sea, se espera una desaceleración fuerte. Se espera una desaceleración en Estados Unidos, como estamos viendo las acciones, pero en Europa la pregunta ¿es una desaceleración fuerte o es una recesión? Porque obviamente la cercanía, las relaciones y los lazos comerciales, financieros, etcétera, de Europa son bastante más grandes. Y por lo tanto se está sintiendo más. Ahora, esta gráfica es la que debiera de, vamos a ver, no sé si la palabra es decir dejarnos tranquilos, pero entendamos un poco cómo nos va a pegar América Latina.
Este es el índice de la Latinoamérica 50. Venían para abajo todo el año anterior porque las economías de Latinoamérica estaban golpeadas. Venimos de procesos políticos que nos han generado mucho riesgo. Ahorita viene Colombia, estuvo Chile, estuvo Perú, etcétera, etcétera. Y por lo tanto una desaceleración económica fuerte el año pasado. Pero a partir de este año y con el momento de la crisis rusa, los índices bursátiles han empezado a subir o a recuperarse, pongámoslo así. Es decir, que la crisis rusa y ucraniana no está pegando a Latinoamérica como sí está pegando a Europa y Estados Unidos. Y cabría preguntarse por qué. Más adelante van a ver ustedes unas gráficas más claras, pero la respuesta sencilla es la siguiente. Latinoamérica es productora de commodities y por lo tanto la situación no es tan mala en ese sentido. Aquí alguien está diciendo que no se escucha, solo quiero que alguien me confirme que Eso sí fue se al oye. principio, Pablo. Ah, buenísimo. Bueno, entonces Latinoamérica es una región productora de commodities. Brasil, Colombia, Guatemala, también tenemos a Perú, Chile, y por lo tanto se han empezado a dar la vuelta, y esto es una cosa que a mí me deja un poquito más tranquilo. O sea, geográficamente la situación no es apremiante como lo está viviendo Europa, Europa del Este, seguramente Asia también se está cayendo fuerte, y en ese sentido hay cierta tranquilidad. Bueno, ahora, aquí está el petróleo. El petróleo, aquí tenemos la línea de nivel pre-COVID, obviamente que se caen los precios, y después inicia un periodo inflacionario que fue mucho antes, aquí lo ven ustedes, los meses anteriores del año pasado, y llega a 130 el crudo del WTI, y ahorita está ya en 98, o sea, prácticamente volándose un 80% de la subida de la crisis rusa, porque antes de la crisis rusa estaba en 89, 90, o sea, prácticamente ya ha regresado todo. Ahora, nosotros en CADI estuvimos bastante cautos con cantar que esto venía para arriba, y es bien fácil hacer estas proyecciones tipo arquitecto, que tirando líneas y se va todo para arriba y es infinito, y así proyectan, y la verdad que no. Lo que vimos fue este movimiento entre 90 y 130 es lo que se llama un overshooting. Siempre hay un overshooting porque al inicio no sabemos la extensión. Al inicio hay muchas dudas si esto va a ser una guerra pequeña, mediana, grande, global, regional, solo entre dos países, y por lo tanto el mercado se pone en la peor situación. Ya han empezado a pasar los días y la cosa ha empezado a mejorar relativamente. Ahorita vamos a ver por qué es que ha bajado el precio. Yo calculo que la gasolina, que llegó en algún momento a coquetear con el 40 aquí en Guatemala, ya está en 38, me la juego que va a bajar a 36, 35 los siguientes 2 semanas. Ahora, ¿cómo nosotros analizamos la situación del petróleo? La curva forward, ¿qué es la curva forward? La curva forward es, ok, este precio que están viendo ustedes de 130 es el precio del contrato más cercano de vencimiento, es decir, se podría interpretar como el cash, o sea, el precio spot, el precio que se está transando el barril el día de hoy. Pero lo bonito de que tienen los mercados profundos, como es el petróleo, es de que también tenemos los contratos a entregas futuras. Y el petróleo es el contrato, yo diría, el contrato más profundo del mundo, porque tiene hasta contratos de entrega hasta de 8 o 9 años adelante, y vencen cada mes. Entonces uno puede ver, decir, bueno, yo sé que ahorita está en 130, pero quiero ver cómo está el petróleo entrega diciembre 22, o diciembre 23, o diciembre 24, y entonces esa es una expectativa para ver cómo se movió, porque ¿será que se disparó toda la curva o solo se disparó la parte de entregas cortas? Y lo que vimos es de que la curva siempre estuvo para abajo, siempre. En el momento de 130, en momento de 130 nunca subió las entregas de arriba de 85 para finales de 2023. Y ahorita esta es una foto del día de hoy, se está transando a 96 el cash, y ustedes se dan cuenta que para septiembre de 2023 el petróleo se transa a 77, es decir, viene para abajo en ese sentido, y por lo tanto la curva forward ha identificado bien que este fenómeno es temporal.
Paulo, perdón la interrupción, pero Sí. creo que hay una pregunta que va cabalmente con esta lámina. Preguntan qué tipo de contratos se manejan en Guatemala en el caso del Sí, petróleo. aquí en Guatemala los distribuidores de petróleo no compran futuro, compran cash. O sea, el que está hoy. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? Hay barcos, recuérdense que Guatemala cada vez tiene menos, ¿cómo les diría yo? Petroleras que originan el petróleo. Lo que tenemos son intermediarios, ¿me entiendes? Ya no son productores que venden y tienen retailers. No, entonces ya tenemos muchas gasolineras independientes que no tienen toda la cadena vertical, porque bueno, así es que así, y la verdad que Centroamérica y Latinoamérica está igual. Entonces, así se ha formado el mercado. Entonces, ¿cómo es que hacen los contratos? Lo que hacen es, lo que hacen en el mercado es, cargan barcos de petróleo y esos salen y en alta mar empiezan a negociar. Entonces están los traders de Guatemala, que son los compradores de petróleo, que son los que nos lo van a venir a vender a nosotros, y están hablando, mira, y le llaman, mira, llevo un barco lleno de el precio spot, es este que está aquí, que están viendo ustedes, 130, por ejemplo, en ese momento, dice, ¿quién lo quiere? Lo quiere Guatemala, lo quiere Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, qué sé yo, y yo lo quiero, me lo llenan, y bueno, cambian dirección y se van hacia Guatemala. Entonces no están comprando, ellos no están comprando a futuro. ¿Por qué no lo hacen? Porque un intermediario no está para especular. Entonces lo que hacen es, yo compro el que más cercano esté, lo bajo, lo distribuyo y lo vendo a Guatemala y me lo como en no sé cuántos días de inventario. Entonces ellos no están en el negocio de especular y por lo tanto están buscando el mercado cash. Y por eso el ajuste para arriba fue rapidísimo porque no, me lo voy a inventar. A lo mejor había un barco lleno aquí en el Golfo de Fonseca y bueno, dámelo a mí y lo bajan, pagan el cash y lo bajan en Guatemala y nos lo llevan a la gasolinera. En términos de 1 o 2 semanas está el precio ya con nosotros, porque esto ya es refinado, ya está procesado. No hay un contrato a futuro o probablemente lo harán, pero han de hacer de 1 o 2 meses hacia adelante. Ahora, eso, los compradores sí podemos acceder a esto porque esto está en la bolsa. Pero en términos generales, los mercados estuvieron siempre para abajo. Entonces le decíamos a la gente, miren, nosotros no creemos que la gasolina pase de 45, que fue, vimos una proyección, yo creo que probablemente llegue a 40, pero ahorita ya vieron que no estuvo arriba de 40, ya viene para abajo, como ustedes ven en ajuste. Ahora, el mensaje central es de que la tendencia sigue para arriba, eso no lo podemos negar y que esto va a seguir presionando. Nadie está diciendo que la gasolina regrese a 25, ¿no? Yo creo que se va a estancar en 35, 34, 35, que es un precio justo, un fair value, en especial porque tenemos esta información de curva forward que está para abajo. Aquí tenemos ustedes que están para abajo a partir del otro año y va a haber alguna presión, sí, pero en términos generales creo que vamos para abajo. Obviamente que los mercados están reaccionando ante la última información disponible que tenemos geopolítica mundial, que aquí no está metido, y me lo voy a inventar, porque seguramente ustedes tienen también chats donde hay gente muy creativa con las teorías de conspiración, ¿verdad? Pero a lo mejor esto mañana China invade Taiwán y eso no está metido acá y esto te genera otra cosa, o Rusia se va a invade Bielorrusia, eso no está metido ahí. O sea, con la información que tenemos hoy y con que el conflicto ya lleva 3 semanas, pues lo que tenemos ahorita es que los mercados han empezado a bajar los precios, como diciendo, esto se está tranquilizando por una sencilla razón. Obviamente que si Rusia deja de vender petróleo, hay otros productores que están vendiendo más, ¿verdad? Y que son también eficientes y son grandes como Arabia, entre otros. Entonces, ahora, el escenario central que nosotros hemos pintado y que lo hemos hablado el año pasado, que es una estanflación, se mantiene y de hecho se cimenta. Esta gráfica es de enero del año pasado, cuando reportamos a nuestros clientes y también tuvimos una charla con ustedes, la revisé, habíamos modificado nuestra visión de mediano y largo plazo de la economía mundial de una japonización, es decir, de un estancamiento económico con precios a la baja, a uno de estancamiento pero con precios un poco más altos o estanflación. En ese entonces lo movimos de 60 a 40 y hoy yo le diría que este escenario es de 85 a 15. Está muy presionado, o sea, es lo que vemos es una estanflación. Y esto es importante porque aquí ya estamos viendo más allá hacia adelante. Preguntan cuál será el efecto de la propuesta del subsidio para nuestra economía. Pues va a bajar el precio de la gasolina en ese bajón y va a meter un poquito
de presión a las cuentas fiscales, ¿verdad? Pero van a ver ustedes que Guatemala está bastante bien en materia fiscal. Bueno, entonces, ¿qué es esta inflación? Lo debo definir un poquito más gráficamente, y para eso está Estados Unidos. La última vez que pasó un periodo estanflacionario fue hace 40 años y por lo tanto no nos recordamos. Y el ser humano es un animal que se define por lo que lo quemó la última vez, es decir, nuestra memoria es corta. Y nuestra memoria es corta y lo que tenemos en la memoria son los últimos 10 años donde los precios vienen para abajo, donde las cadenas de logística funcionaban just in time, donde había predictibilidad, donde habían tasas de interés para abajo, donde había liquidez para abajo, y me temo que en este momento el cambio macroeconómico, esta inflación, esto da la vuelta. Esto da la vuelta por lo menos los siguientes 2 a 3 años, más allá de eso, no, o sea, ya van 3 años, 21, 22 y 23 van a ser años de estanflación. Más allá no lo sabemos, la verdad que no. La estanflación de los años 70 duró más de 10 años, yo no creo que vaya a durar 10 años, pero me puedo equivocar y dure más tiempo. Aunque sinceramente yo lo veo difícil que antes del 24 retomemos una senda de inflación baja mundial y también una senda de crecimiento fuerte. Bueno, en tiempos normales yo diría que en un 90% del tiempo, 90-95% del tiempo, la línea azul está abajo de la roja. ¿Ah? El azul está abajo de la roja. La azul es la inflación y la roja es el crecimiento. O sea, la mayoría del tiempo el crecimiento, este es Estados Unidos, se crece a 3, 4 y la inflación está en 1, 1,5, 2. Siempre está así. Pero hay periodos en que se invierte y es donde la azul está arriba de la roja, es decir, la inflación es más grande que el crecimiento y esos son los periodos estanflacionarios que pasaron en los años 70. ¿Por qué es una época complicada? Porque la lógica, y tienen ustedes toda la razón, y por eso es que la economía en tiempos normales funciona así, cuando hay una desaceleración se cae la demanda y se caen los precios, ¿verdad? Porque no hay demanda y entonces cuando hay una caída de demanda se caen los precios. Toda la lógica del mundo. El problema está de que en periodos de estanflación eso no se da. Podemos tener una desaceleración económica y un aumento de precios, que es lo que estamos viviendo en este momento en Estados Unidos, Guatemala y el resto del mundo, Europa también. ¿Qué está pasando en Europa ahorita? Viene para abajo la economía fuerte, de hecho ya hay contracción en Alemania y los precios van para arriba. Entonces, estamos viviendo una época complicada y difícil dentro de este escenario. Ahora, la verdad que el tema de Ucrania y Rusia es como la guinda del pastel, o sea, ya este pastel inflacionario se venía cocinando de antes y viene la guinda del pastel y la coloca Putin, o sea, en un diálogo que tenía con alguien, en un debate, yo le decía, y ahorita que es época de fútbol, ¿verdad? Este es el cuarto gol que nos meten en tema de inflación, o sea, este es el 4-0. El partido se empezó a perder desde el año pasado, cuando ya nos metieron el 1, 2 y 3. Entonces, la verdad, y la pregunta del millón es, y no tengo la respuesta, ¿será que Putin escogió poner este conflicto ahora y no el año pasado, dadas las condiciones económicas que estamos viviendo? No lo sé, pero en términos generales me imagino que se fue considerado. Entonces, bueno, no voy a hablar de la invasión, creo que todos estamos bien informados de qué pasó, cómo va, pero nosotros sí estamos muy pendientes de las implicancias de mediano y largo plazo, porque creo yo de que da para al menos para pensarlo, para reflexionarlo y ver las implicancias para Guatemala. En primer lugar, estamos cada día que pasa conociendo el impacto de la cadena de logística de Ucrania y Rusia a nivel mundial. Y ahí creo que salimos relativamente bien, términos netos macroeconómicos Guatemala, pero sí está pegando, ¿verdad? Ucrania es un gran productor de fertilizantes y seguramente va a haber un problema de fertilizantes a nivel mundial en precios y en, ¿cómo se llama? Y en abastecimiento. Que ya venía mal de antes porque los precios por la crisis energética europea habían disparado los costos de los fertilizantes. Hay mucha fábrica en Inglaterra, Europa, y entonces algunas habían tenido que cerrar porque el costo había sido ridículamente alto. Recuérdense ustedes que el gas en Europa subió 400% en octubre y noviembre, y no tiene nada que ver Putin ahí. Ahorita vino esto y esto lo acentúa y lo permanece más tiempo ahí. Y hay problemas de chips. En Ucrania, la fábrica de Volkswagen han tenido que parar, porque los chips venían de Ucrania y entonces ahorita no tienen los chips, no pueden producir el Volkswagen y están pegando el PIB de Alemania. Y están generando un problema a nivel mundial
en materia de abastecimiento de ese tipo de vehículos. Y así otras cositas, y por lo tanto, creo que estamos conociendo ese impacto, cómo nos va a pegar a Guatemala, ¿verdad? Yo sé, Amador correctamente dice que macroeconómicamente es muy poco lo que tenemos relación con ellos, pero probablemente para una empresa que tenga una relación con ellos y esté pasando esto debe ser una tragedia. Pero macroeconómicamente estoy de acuerdo que no es muy fuerte. Ahora, la cadena logística, al igual que la inflación, no arrancó con Putin el problema. Putin vino a magnificarlo nada más. Un planteamiento bueno, que esto creo que AGEXPORT, como la institución líder en materia de exportaciones, debiera de hacer un coloquio e invitar a gente de afuera, porque se está planteando mucho y yo sí creo que estamos viendo el fin de la segunda era de la gran globalización del mundo. La primera era de globalización fue entre 1880 y 1920, se acaba con la guerra, la Primera Guerra Mundial, y después el comercio mundial hace un pic y empieza una caída y de 30 años, y en los 60 empieza a subir, 70 empieza a subir y arranca otra gran subida. Y por cierto, los datos son bien contundentes, que las exportaciones como porcentaje del PIB mundial hicieron un pic en el año 2008 con la crisis subprime. De la crisis subprime para acá cada vez son más sexys las ideas populistas de presidentes de que hay que, ¿cómo se llama? Cerrar las economías. Dicen, ¿verdad? Cerrar las economías, sustitución de importaciones o protección a productos, y por lo tanto vamos en etapa de reversión. Por ejemplo, ahora que Colombia está metiéndose en una época de preeleccionaria, la propuesta de Petro, el izquierdista, es prohibir la importación de alimentos y estimular la producción de alimentos interna. O sea, totalmente contrario a la evidencia empírica mundial de que el comercio es bueno y hay un gana-gana. Entonces, ahora, este rompimiento de la globalización yo creo que es un hecho, porque Rusia es importante. Ya vieron ustedes la noticia del día de ayer, porque además está China ahí, que China ha estado, no sé cómo llamarlo, si ha estado pasivo, pero definitivamente en contra de Rusia no está. Ayer la noticia es de que los Emiratos Árabes van a empezar a aceptar el pago de su petróleo en yuanes y ya no solo en dólares, y esto fue una noticia importante. Y se han ido acumulando más. Rusia, o sea, y vienen las sanciones contra Rusia. Las sanciones contra Rusia no se van a quitar si mañana Putin se va. Si mañana se va Putin de Ucrania, al día siguiente requitan todo esto, se van a quedar, y por lo tanto hay un problema también de sanciones que se va a quedar más tiempo, y tengo la impresión de que se está quebrando el eje Oriente-Occidente, de nuevo, en una segunda guerra fría que algunos le llaman ya así. Ahora, no necesariamente esto es negativo para Guatemala. Ese es mi punto. Yo soy más, y por eso les digo, no voy a hablar optimista, pero menos pesimista que algunos otros en materia de esto. Nosotros tenemos al norte de Estados Unidos, tenemos a México, y tenemos, que a veces nos obviamos y lo obviamos, Centroamérica, la Dominicana, es un mercado de 70 millones de personas, con los cuales tenemos tratado de libre comercio. Así que yo creo que esto sí amerita un debate dentro de AGEXPORT, porque hay que replantearse muchos mercados. Si se va a romper esto, Occidente y Oriente, pues cómo vamos ¿cómo se llama? A reenfocar nuestros esfuerzos de promoción de exportaciones. Yo como un fiel creyente de que las exportaciones y el comercio es algo clave para los países. El tema del petróleo se cayó en parte porque, recuérdense ustedes, y ahí fue donde nosotros también dijimos de que esto estaba ya va a terminar, es de que dentro de las sanciones de los países de Occidente hacia Rusia dijeron no vamos a comprar el petróleo de los Urales, que es muy grande, es el 10% del mundo más o menos, 8 o 10%. Y entonces, bueno, como se sintieron acorralados y es como que no hubiera una oferta, los rusos empezaron a hacer un bajón de precio. Si le mira, yo te lo vendo más barato. Y no querían, y en algún momento llegó a estar $28 abajo del precio. Y entonces hablamos en la oficina, nos están dando el precio spot, el precio verdadero, o sea, estaba en 130 y le sacabas 28,
más o menos el precio debería regresar rápidamente a 100, que es lo que lo está vendiendo alguien. Y por supuesto que los rusos dijeron, te hago un descuento de $2, $4, $10. En $10 dijeron, no, no te compro, pero cuando ya tiraron 15, 18, 20, vino Japón y hizo, yo sí te compro a 20 porque estoy preocupado por mi población y mandámelo con un 20 de descuento. Entonces estaba en 130 el spot, yo te lo compro en 110, dámelo. Y entonces así se empezó a regular el mercado otra vez. Biden no ha autorizado el fracking y el pipeline, que es sinceramente para mí uno de los grandes fiascos en materia de política económica. Fue lo que primero firmó Biden cuando llegó a la presidencia, es prohibir el fracking y el pipeline que conectaba el fracking en Estados Unidos. Y el último año de Trump, Estados Unidos era independiente energéticamente y esto lo reversó en un día. Biden cerrando el fracking y el pipeline, por lo tanto Estados Unidos desde el año 21 es importador neto. Podría corregir los precios a la baja sencillamente con autorizar el fracking y el pipeline, pero recuérdense ustedes que estamos viviendo una agenda ideológica bastante fuerte en Estados Unidos, a tal punto que ha preferido sentarse a negociar con Maduro el petróleo en lugar de autorizar el fracking en terrenos de Estados Unidos. Entonces, no lo va a hacer. El Wall Street Journal fue categórico la semana pasada para todos los que esperaban de que Biden reversara sus políticas energéticas de fracking y pipeline. No lo va a hacer. Y bueno, 2 días después estaba sentándose con Maduro hablando de cordialidad y no sé cómo fue que lo definió Maduro por el tema de la gasolina. Entonces, la agenda ideológica pesó más que la razón en ese sentido. Después, estamos pendientes de cómo va a pegar la Reserva Federal en este nuevo evento. La pregunta era, ya sabíamos que la inflación venía de antes y que la Reserva Federal iba a subir las tasas. La pregunta es, ¿qué tan fuerte? Porque si hay una guerra, pues no va a querer frenar muy duro la economía, pero como esto se está tranquilizando ahorita, yo creo que la Reserva Federal va a subir las tasas el día de hoy, que es el día de la FOMC, va a subir 25 puntos básicos y se esperan 6 subidas más durante el año y esto, por lo tanto, va a frenar la economía también. O sea, hay una desaceleración ya, pero también hay otra por la tasa de interés. Ahora, esto es importante, que esto no lo conocemos a extensión, pero se está el día de ayer y antier hubo mucho ruido, es que hay las distorsiones en los mercados financieros que puede causar el default ruso. Rusia, no solo el Estado, sino que las empresas rusas deben 180,000 millones de dólares a bonos, en bonos, y hoy tienen un pago, se espera que no vayan a pagar y entren en default. Entonces, alguien va a asumir esa pérdida, y entonces hay tenedores de bono, hay fondos, hay bancos, y entonces esa parte todavía no la conocemos en su extensión, en su totalidad. Las ramificaciones financieras de un default ruso debido a las sanciones y también a la crisis que hay. Entonces, hacia Guatemala y hacia los productores como ustedes, creo que el impacto de cantidades es relativamente bajo y lo voy a tachar. No hay mucha conectividad comercial con Rusia y Ucrania, e incluso Europa pesa poco. Y definitivamente donde nos va a entrar es el impacto de precios. Ya vimos de que bastante menos de lo que pensábamos hace una semana, pero igual han subido. Ya vieron, el trigo está todavía 50 arriba, los fertilizantes están arriba, el maíz está arriba, los aceites siguen arriba, y por lo tanto los impactos van a ser vía precio, se van a encarecer un poco más y por lo tanto las presiones inflacionarias van a ocasionar otro problema adicional en materia de desaceleración. El impacto financiero, aquí está, el impacto financiero ya ha empezado a calar, al subir aquí preguntan, al subir los puntos de la Reserva Federal, los y los intereses en los préstamos hipotecarios y demás subirán en Guatemala. Sí lo van a hacer, pero en el más tiempo. No es instantáneo. Toma su tiempo en lo que esa subida de tasas aterriza en Guatemala. Ahora, sí está empezando a subir el premio por riesgo en los mercados, porque ahorita, miren, venimos de una situación del COVID, donde la mayoría de países y empresas, más que todo países, se endeudaron, entraron en hoyos fiscales, se endeudaron, y ahorita viene una subida de tasas. Y además está el tema de Rusia y Ucrania. Entonces, el premio por riesgo, o sea, no solo va a subir la tasa, sino que el premio por riesgo también va a subir. Y está subiendo, mejor bien dicho. Y va a haber menos liquidez. Así que eso también puede impactar un poco a Guatemala, aunque yo creo que Guatemala está muy bien en materia financiera, tanto empresarial como del gobierno.
así que yo creo que nos va a pegar menos. Es por acá, es el tema de precios el que nos va a afectar de una manera muy fuerte. Me atrevería a decir, esta fue una estimación que hicimos la semana pasada y no la hemos querido hacer pública. Tampoco hemos modificado nuestras proyecciones de crecimientos porque lo hablábamos en la oficina. Miren, no vamos a cambiar las proyecciones cuando estamos en medio de un overshooting que hablamos al inicio. Y en ese entonces dijimos, miren, el impacto para Latinoamérica más o menos como punto máximo nos puede pegar 0.3 a 0.5 menos de crecimiento este año. Yo creo que va a ser menos porque necesitamos que los precios del petróleo estuvieran en 120 6 meses, pero ya vimos que están en 98, 97 hoy. Entonces, vamos a verlo. O sea, el impacto de precios va a ser menos y probablemente nos quite, si esto sigue como está y no hay ninguna sorpresa, no hay otra guerra, no hay otra cosa más, probablemente nos quite 0.1, 0.2 de crecimiento y si Guatemala esperaba crecer entre 3.9 y 4, lo va a hacer entre 3.7 y 3.8 y realmente creo que la situación es relativamente buena. Este fue el primer impacto, fueron los energéticos y los granos los que se dispararon con la crisis y lo que les decía, la curva forward siempre estuvo para abajo y eso fue nuestra principal guía para decir, miren, esto es temporáneo, porque créanme lo que hay futuros, curvas forward de commodities que están para arriba. Entonces, si se hubiera disparado esto de acá para arriba y estos se hubieran disparado para arriba, ¿verdad? Esto te estaría diciendo, miren, esto sí es un problema de largo plazo y severo, y no, la curva forward nos está diciendo lo contrario desde el inicio. No obstante, la presión inflacionaria, este ya es el contexto, porque estuve hablando del cuarto, que nos metieron el cuarto gol, ¿verdad? Y aquí están los 4 goles. Esto que tienen ustedes es el Bloomberg Commodity Index. Está bien sucia, con muchas gráficas, con líneas, y se los voy a explicar. Esto que está aquí es el nivel pre-COVID. Supuestamente los precios normales a los que hubiera seguido el mundo si no hubiera habido ni COVID, ni respuesta a COVID, ni cambio político en Estados Unidos. Obviamente que vino el COVID, colapsan los precios, pero aquí ya tenemos el primer gol. Aquí es cuando Biden empieza a imprimir, o sea, la Reserva Federal empieza a imprimir dinero, se lo pasa a Biden vía deuda y Biden empieza a regalar dinero a Estados Unidos. O sea, realmente, y sigue todavía, y de hecho, la semana pasada fue aprobado otros 1.5 trillones para seguir regalando dinero en la economía en Estados Unidos y ¡pum! Se pega el primer jalón de inflación. Después se estabiliza y aquí viene el segundo gol, que este segundo gol sí tiene que ver, no tiene que ver con la inflación, con la inyección de plata, tiene que ver con la crisis de contenedores que se dispara por allá por agosto del año pasado y ¡boom! Se vuelan los precios a este nivel, se estabilizan y aquí viene el tercer gol, que es la crisis energética de Europa y que no se sabe cuándo, pero más o menos por acá, y aquí viene el cuarto gol, que es la guerra. Ahora, miren, solo quiero que vean una cosa. Este es el nivel de normalidad de precios si el mundo hubiera seguido como estaba antes del 2019. Este es el precio de ahora. Está bien arriba. Y que para que esto regrese acá, tiene que pasar 1, 2, 3, 4 niveles y sinceramente yo les digo, no lo veo. Yo sí creo que, y voy a limpiar un poquito la gráfica porque está aquí, yo sí creo que esto se va a normalizar hacia 110 y se estabiliza en torno acá los siguientes meses. Pero bajar a este escalón y después a este escalón yo no lo veo, pues yo le diría que en los siguientes 5 años. Entonces, se van a estabilizar los precios si no hay otro impacto y esto se venga para arriba por alguna crisis geopolítica mayor. Pero todo indica que la inflación va a seguir, porque la tendencia, miren, la tendencia es lo que hay que ver, está intacta, está para arriba, está fuerte, y recuérdense que si en el precio de los commodities todavía no ha llegado al consumidor final en su totalidad, va por pasos. Si bien el mercado de la gasolina se ajusta rápido, como lo vimos antes, yo les cuento que, por ejemplo, el trigo que ustedes vieron disparado no ha llegado a Guatemala, ese va a llegar de aquí a un mes, porque se toma más tiempo. El mercado de petróleo, dado su velocidad, su importancia y cómo se ha ido conformando el mercado, con tal de no especular. O sea, la gente no quiere haber comprado un petróleo y se tarde 3 meses en venir a Guatemala, porque en 3 meses puede el precio subir y bajar y las pérdidas serían enormes. Entonces lo que hacen han ido acortando los espacios y por eso andan barcos llenos de gasolina en el mundo y viendo quién los compra y están cerca del puerto para despacharlo. Pero el trigo ese que ustedes vieron probablemente ya se compró, viene en camino, se tarda 2 meses en llegar, en vaciar, producir, distribuir y vender, y por lo tanto el precio del pan va a subir en los siguientes 2 o 3 meses,
y así todos los demás, los aceites, los fertilizantes. Entonces, el petróleo es muy específico, es muy rápido, así que la tendencia es para arriba y la inflación va a seguir, no me cabe la menor duda, los siguientes 3 a 4 meses en esta parte. Voy a hacer un pasón rápido de todos los precios porque el que vieron ustedes antes fue el índice de precios de Bloomberg, donde están solo los que están en Nueva York, pero también tenemos este índice de precios globales de todas las materias primas. Aquí están todas, incluso los que no cotizan en bolsa, lo compila la Reserva Federal y es mensual. Y lo que van a ver ustedes son precios a cierre de enero. Todavía no hemos levantado el precio de febrero porque cuesta compilarlo, porque no son precios de mercado en una bolsa. Entonces, todavía no tiene metido lo de Rusia. Y por lo tanto, en enero, el sistema nos arrojaba que el índice de precios globales de todas las materias primas estaba creciendo a 60%. En enero 22 versus enero 21. El de alimentos 36, fuertísimo. El energético o los energías 173% antes de lo de Rusia. Y todavía esto no ha entrado al consumidor final porque son materias primas. El índice global de precios de bebidas 54%, fuertísimo. El índice global de materiales de industriales 28%. Aquí está el plástico, el aluminio, el alambre, el papel, el cartón, todo lo que sirve para empacar y producir, químicos también, grasas de maquinaria, etcétera, etcétera. Y aquí están los metales, también el cobre, y este subiendo a 28, y esto es impacto a los costos de producción en Guatemala y en todos lados del mundo, ¿verdad? Por supuesto. Y aquí está el índice global de materias primas para agricultura creciendo a 25. Este se va a pegar un jalón por el tema de los fertilizantes que estamos viviendo en estas últimas 4 semanas. Entonces, mi punto es de que está subiendo generalizadamente y está llegando al consumidor. Ya en el consumidor del primer mundo, pues sí, está pegando muy fuerte la inflación. Ya vieron ustedes que la inflación en Estados Unidos fue de 7.9 la semana pasada y ayer salió el índice de precios al mayorista en Estados Unidos, la cifra más alta en la historia, 10%, no ceden y por lo tanto los precios van subiendo. La pregunta del millón, esta es la pregunta del millón. Este es el índice, de nuevo, el índice de Bloomberg Commodity Index que vimos antes, donde estaban los 4 goles. Ahí cada barrita era un día, aquí cada barrita es un mes. Entonces aquí lo que quisimos ver es un panorama de largo plazo. Y los commodities tienen ciclos al alza, ciclos a la baja. Este ciclo a la baja fue muy doloroso para los productores de commodities. Fueron 13 años de caída de precio. Es impresionante. Y por eso les decía que yo tengo la impresión, y lo planteé el año pasado, que esto que estamos viendo es el inicio de un ciclo. Yo dije el año pasado, ¿será que estamos arrancando? El año pasado fue por acá y yo creo que sí. Y ahorita estamos más arriba y me lo vuelvo a plantear hoy. Yo tengo la impresión de que estamos iniciando un ciclo al alza de commodities de muchos años y que a lo mejor no nos lleve a 220, que fue el récord, pero sí a un 160, 180 en el mediano plazo. Y esto puede ser que se estabilice porque miren ustedes miren este movimiento al alza. Miren este movimiento al alza de acá. Aquí se pegó una subida un año y se estabilizó un año entero los precios. No subieron, después subieron 4 o 6 meses y se estabilizaron casi 2 años. Y después se pegó el último jalón. O sea, no tiene que seguir subiendo cada mes, no. Yo creo que esto puede ser de que se estabilice acá un año, año y medio y después pegue el otro jalón. Entonces, en términos generales, creo que los elementos van hacia allá, en especial si ahora las cadenas de logística están rotas, los mercados son segmentados, Oriente-Occidente, y también los costos de transporte van a estar caros porque ya no va a haber un solo mundo. Ese es el punto del fin de la globalización, sino que van a haber dos mundos. La cadena de logística sigue fuertemente mal en ese sentido. El índice de Global Supply Chain Pressure que acaba de sacar la Reserva Federal con Freedom Economics, más o menos dice cómo está desviado la presión, o sea, la lista de espera, pongamos decir, para la cadena logística. En cero es normal, es que sí que está funcionando el just in time. Por eso les digo, el just in time es probable que esté muerto, por lo menos en el mediano plazo, y por lo tanto, y este es otro tema que genera inflación. Si yo ya sé que yo necesito, me lo voy a inventar, un material que viene de China para producir lo que yo produzco, y yo sé que el just in time ya no me funciona, yo tengo que comprar más y tener más inventario, y eso significa mayor costo de acarreo de inventario
de cash flow porque tengo que comprar más cosas y el que lo acarreo y por lo tanto yo le toque ese costo nuevo de inventario, se lo toque subir al consumidor final y eso es inflacionario, obviamente. Ahora, esto de aquí a que regrese a los niveles que estaban antes le puede tomar 7, 9 meses si las cosas van bien, ¿verdad? Entonces todavía estamos lejos y los inventarios en Estados Unidos, yo no tengo este dato para Guatemala, lamentablemente, está en mínimo histórico. O sea, hay una escasez brutal de un montón de cosas. En Estados Unidos hay una tremenda problema de desabastecimiento de chips, de ropa, de zapatos, de tenis, de cualquier cosa. En este momento los retailers no lo tienen y por lo tanto tenemos un problema severo de inventario en Estados Unidos. Aquí preguntan cómo lo manejamos para tener un hedge con las exportaciones, por ejemplo, a Hong Kong. Me imagino que es el tema de China o el tema de los tiempos, sí. Ahí, como les digo, o sea, aquí la solución que están teniendo las empresas es teniendo más inventarios, con tal de que, porque si ya no me vienen a tiempo, yo voy a tener que tener y no me quiero quedar sin producir, que es uno de los problemas, porque esta cadena logística que está, pues no voy a decir la palabra rota, pero lesionada y que no está funcionando a 100%, me golpea el PIB. Ya vieron ustedes el PIB alemán golpeado porque el chip no llegó de Ucrania y los alemanes no pudieron generar el PIB de la industria manufacturera ligera, que son los vehículos, y entonces el PIB se achicó. Entonces sí hay un impacto fuerte por el tema de la cadena logística en precios y en PIB. Y por eso es que estamos en esta inflación, porque los precios van para arriba y el PIB va para abajo, ¿verdad? Eso es esta inflación, eso no lo habíamos vivido en 40 años de la historia, ¿verdad? Y el expertise, una de las cosas importantes es que el expertise de todos nosotros, me incluyo porque yo en los 70 era un bebé, no sé qué es manejar un mundo estanflacionario y uno de los mensajes que le recomiendo a ustedes es de que definitivamente no va a ser igual que los últimos 6, 7 años donde todo era para abajo, tasas para abajo, precios para abajo, liquidez amplia, just in time funcionando. Yo creo que esto viene diferente y por lo tanto las tácticas y estrategias de producción, de distribución van a cambiar, ¿verdad? Es un tema muy importante. Aquí estamos hablando, ya lo dije, 6 subidas de tasa de interés, hoy 100% de probabilidad de que la suban, 14, 16 de marzo y para diciembre 6 subidas. Pero el tema importante que aquí viene otra cosa, porque fíjense ustedes que estamos venimos de un cambio de patrón de consumo del COVID, ¿verdad? Lo que ya vimos, ahorita viene otro cambio de patrón de consumo por la inflación, porque sí nos va a hacer cambiar como consumidores qué compramos y qué vendemos. Entre medio un cambio político hacia la izquierda en Estados Unidos y que generó inflación porque recuerden ustedes que rondaba el famoso discurso de la MMT, que es la Modern Monetary Theory, son los economistas que estaban detrás de Biden en la Casa Blanca diciendo el gobierno puede imprimir ilimitadamente y con eso financiar lo que quiera, especialmente si es un tema social, medio ambiente y toda esta agenda que traían, y empezaron a hacerlo. Y ahorita, bueno, está ahí en la cara lo que ya sabíamos, porque la evidencia empírica no es de décadas, es milenaria, que cuando alguien imprime dinero más de la cuenta, hay inflación. Y ya se produjo la inflación y ahorita, entonces hubo un cambio ideológico muy importante en la potencia número 1 mundial. Y ahorita viene otro cambio potencial porque hay elecciones en noviembre y la probabilidad de que los republicanos retomen la Casa y el Senado con poder absoluto es de 73%. O sea, lo que se viene es una debacle para el Partido Demócrata en las elecciones de noviembre 22. Las encuestas y las apuestas lo tienen así. Y entonces va a haber otro cambio político hacia el otro año. Entonces vamos a ver cómo nos va a pegar esa parte. En términos generales, aquí tenemos el timetable de lo que está pasando, probablemente la gráfica más importante. Voy un poco lento, pero creo que me estoy deteniendo más en la parte internacional, porque ustedes son exportadores y creo que esto es bien importante. Vamos a pasar a Guatemala y voy a ir un poquito más rápido, pero en términos generales, esto es la forma como nosotros hemos visualizado desde la crisis del COVID y la respuesta de política, cómo se ha ido cocinando esto y por qué creemos de que la visibilidad es bastante clara. Bueno, son 5 fases las que ha pasado ahorita. La primera fase es cuando inyectan el dinero, arranque 2021 con Biden y tirándolo a la calle, regalando dinero y provocando que la gente no quiera trabajar en Estados Unidos. Solo seguramente lo han visto en las noticias. Hay 11 millones de plazas sin llenarse en Estados Unidos porque el gringo ya no quiere trabajar
porque le están regalando plata, ¿verdad? Que fue recién impresa. Eso termina ahora, probablemente. Después vino la crisis logística que arrancó a mediados del año pasado y termina, aquí me puedo equivocar, tipo agosto de este año. Arranca la crisis energética europea más la crisis de Ucrania, que yo también aquí me puedo equivocar y creo que terminan en agosto, septiembre. Lo que sí se sabe es que la crisis energética, de aquí a que reversen todas las regulaciones proambientales europeas que provocaron la crisis, no es instantáneo. Los franceses están desempolvando sus plantas nucleares y una planta nuclear no es como una planta de estas que uno compra para generar energía, que le echa el diésel, la arranca y ahí está. No, poner a funcionar las 14 plantas nucleares le va a tomar su tiempo, hay que limpiarlas, piloto, qué sé yo, y por lo tanto se va a tomar más tiempo. Esta es la fase 1, que es cuando se genera la inflación. Aquí está. La fase 2 es cuando empieza a trasladarse ese precio de materia prima al consumidor final. Arranca en mayo del año pasado y para mí termina en agosto de este año. O sea, todavía tenemos que ir metiendo los precios de materia prima al consumidor final. En algunos ya lo han hecho, lo están haciendo una buena parte. O sea, la gasolina lo trasladan rapidísimo, ya lo vimos. Pero hay otros insumos que se toma tiempo en que lo pasen al consumidor final. Primero porque el insumo pesa poco dentro de la producción. También depende del mercado si es competitivo, etcétera, etcétera. Entonces toma su tiempo en la mayoría de productos. Por eso no es instantáneo, ¿verdad? Y por eso creemos de que todavía falta la pregunta que alguien me hizo. Y por lo tanto esto va a seguir en el tiempo subiendo precios. Y además vienen otras cosas que también se están pasando. Bueno, este año 2022, como hubo inflación en el 21, están presionando por salarios mínimos para el alza y eso aumenta la inflación, es inflacionario, porque aumenta el costo laboral, ya aumenta la inflación. También hay reseteo de contratos, ¿verdad? Los alquileres de bodegas, de oficinas van para arriba. Los contratos de servicios profesionales, mira, te tengo que subir porque ya todo me subió y entonces te lo subo y entonces la inercia inflacionaria va a permanecer durante más tiempo. No es que ya ahorita se acaba y ya subieron los precios y ahí nos quedamos, ¿no? Yo creo que va a seguir con una cadenita que es importante y por eso se va a ver. Ahora, este año arranca la fase de ajuste de cantidad de inflación, que es una desaceleración económica, porque como ustedes saben, cuando todo está más caro, yo compro menos. Eso así funciona la economía. La ley de oferta y demanda, ante un precio más caro, la demanda cae. Y eso sigue funcionando. Y así se genera definitivamente la desaceleración económica. Pero viene una fase 4 adicional que tiene que ver con que arranca la política monetaria restrictiva. Ahora en marzo, el día de hoy arranca, esto es aquí, 16 de marzo, arranca el apretón de tasas de interés. Estoy hablando de Estados Unidos, pero el Banco de México ya subió las tasas, en Colombia subieron las tasas, en Brasil subieron las tasas, en Turquía, en Corea, en Chile, en Canadá ya subieron las tasas, en Inglaterra ya subieron las tasas, pero estoy hablando de Estados Unidos. Hoy suben las tasas y arranca un periodo de restricción monetaria, que es subir tasas, bajar liquidez, y algunos meses después va a generar un ajuste de cantidades por política monetaria restrictiva, que es desacelerar la economía, porque si sube el costo del dinero, la gente pide menos crédito para inversión, menos crédito para consumo, y provoca una desaceleración. Entonces, tenemos doble impacto de desaceleración, que es por la inflación y por las tasas de interés, y por lo tanto la economía viene en desaceleración. La pregunta es si vamos a entrar en recesión o no. Yo tengo la impresión de que para el año 22 no va a haber recesión en Estados Unidos y para el año 23 tampoco, aunque las probabilidades de recesión las hemos ido subiendo. Ahorita la tenemos, hace 2 meses la teníamos en 5%, hoy la tenemos ya en 25, 30%, ha ido subiendo para el 23, este año no lo veo, pero yo sigo pensando que todavía esto se va a desacelerar nada más, es decir, crecer positivo pero lento. Esto me lo voy a saltar por tema tiempo, pero las tasas de interés, la LIBOR ya está subiendo, como ustedes pueden ver, se pegó una gran subida desde enero para la fecha, 40 puntos básicos. Las tasas de 10 años del Tesoro también han subido de 1.2 a 2, o sea, casi 80 puntos básicos. Y entonces las tasas no es que vayan a subir, ya están subiendo las de mercado. Hoy sube la reserva, pero las de mercado ya van para arriba
y por lo tanto aquí lo tenemos, el spread de liquidez ya se ha disparado y el premio por riesgo viene para abajo, es decir, le están cobrando más tasa de interés a todos los que perciben como riesgosos. Entonces, con esto llegamos a la situación regional. Aquí voy a tomarme menos tiempo, estuve bastante largo en la presentación, pero aquí yo lo que les quiero presentar es cómo nos va a pegar a los países. Y los países que tengan un balance, esto le llamamos los economistas términos de intercambio. Los términos de intercambio es cuánto pesa lo que vendemos versus cuánto pesa, bueno, perdón, cómo se movieron los precios de lo que, y son ponderados en lo que cuánto pesa lo que vendemos versus los precios que pagamos, ponderado cuánto pesa lo que importamos. O sea, si somos exportadores netos de commodities, un momento de aumento de commodities, el país tiene un aumento de términos de intercambio y eso es positivo. Cuando los países lo que importan es mayor de lo que exportan en materia de commodities, un aumento de precios es un golpe negativo. Y eso es lo que quisimos estimar. Aquí no me voy a leer, pero la gráfica, perdón, la presentación, alguien está preguntando ahí, ya la tiene Vera, entonces se la pueden pedir y ahí ustedes pueden investigar los datos. Pero en términos generales hicimos el balance para las exportaciones de commodities, importaciones de commodities para los 11 países que seguimos y el resultado es este. Aquí tenemos, los que están en azul son exportadores netos de commodities, estamos hablando de los que cotizan en bolsa, y entonces Ecuador, Perú y Colombia, esto que está pasando no, por el contrario, les va a subir su economía. Nicaragua también, porque está exportando oro últimamente. Honduras sale en cero, y los perdedores netos es Guatemala, porque si importamos más de lo que exportamos, el petróleo pesa mucho. Miren ustedes el impacto en El Salvador, que ya no tiene mucho commodity, Costa Rica y la Dominicana fuertes, y México balanceado. Entonces, en términos generales, Guatemala sí nos va a pegar un poquito más. Para Ecuador y Perú y Colombia, esto es una buena noticia. Para Brasil también. Yo sé que no lo tengo acá, no lo seguimos, pero estoy segurísimo que Brasil es un exportador neto de commodities y por lo tanto una subida de commodities es una buena noticia para esos países. Entonces, ¿cómo vamos a ajustar el PIB? En primer lugar, ver cuánto subieron los precios relativos y cuánto pesan, como lo están viendo ustedes acá en este momento. Y entonces lo más seguro es de que tengamos que bajar las proyecciones de crecimiento para Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Dominicana. Y mejorarlas para Nicaragua, Ecuador, Perú y Colombia, en base a lo que estamos viendo ahorita. ¿Verdad? Aquí tenemos el saldo comercial, ahí está, aquí está en porcentaje de comercio total y aquí está en porcentaje de plata para que ustedes vean, pues Colombia son 12,000 millones de dólares que le pega. Entonces, ahora, también hicimos otro cálculo rápidamente y esto tiene que ver con la estructura macroeconómica, porque la estructura macroeconómica es un buen indicador para ver cómo nos va a pegar la inflación mundial a los consumidores de cada uno de los países. Y aquí lo que tenemos es, acabamos de lanzar, de calcular nuestro informe de leverage de CABI, cómo se mide. El leverage total es el endeudamiento total público de empresas, de individuos, de familias, como porcentaje del PIB. Primero tuvimos que ver el monto y después lo pusimos como porcentaje del PIB. Aquí no es solo la deuda pública, aquí es la deuda pública más la privada. Entonces, bueno, obviamente México debe $1 trillón, pero porque es una economía muy grande. Guatemala debemos en total, todos los guatemaltecos, gobierno, ustedes, yo, corporaciones, $57,000 millones, pero lo importante es verlo como porcentaje del PIB. Y esto es una noticia impresionante, Guatemala es el país menos apalancado de los 11 países que seguimos. Significan dos cosas. Primero, nuestra sanidad financiera es brutal, es buenísima. Uno, dos, con el aumento de tasas de interés nos va a pegar mucho menos que a El Salvador y Panamá, que están totalmente endeudados, y una subida de tasa de interés va a hacer que el costo de la deuda, el servicio de la deuda se dispare. Así que Guatemala la sacamos bien. Ahí está México, me sorprendió México, bien balanceados. Nicaragua también, y por eso la estabilidad macro de Nicaragua es buena, a pesar de la crisis política. Perú fuerte, a pesar de la volatilidad política. La Dominicana, pues no tanto, pero ya viene Costa Rica, Colombia, Honduras me sorprendió también. Yo, pues, antes Honduras no estaba tan apalancado, pero se ha apalancado en los últimos años. Y aquí está El Salvador, que tiene un problema severo de crisis de deuda. Entonces,
¿Cuánto le pega al PIB de cada uno de los países si suben 100 puntos básicos la tasa de interés? Pues en Guatemala nos pega 0.7 el PIB, pero Panamá y El Salvador les puede pegar 2 o 1.4 el PIB. Es totalmente diferente el impacto cuando suban la tasa de interés. Por otro lado, la estructura macroeconómica de Guatemala sí es la mejor de América Latina, diría yo, sí. No tenemos los 18 países, pero aquí están los 11 que seguimos, y realmente esa es una buena noticia para nosotros los guatemaltecos, que aquí en Guatemala no estamos pasando las penurias que están pasando en Costa Rica y El Salvador con su tremenda crisis fiscal, que está provocando volatilidades cambiarias, aumento de tasa de interés. En Costa Rica van a meter la renta global, es decir que se tiene que pagar, si sos un tico, si tenés una operación en Guatemala, hay que pagar impuesto en Guatemala e impuesto en Costa Rica, y por lo tanto es un golpe fuerte a la competitividad de atracción de inversiones extranjeras en Costa Rica. Por eso hay muchas headquarters que se están yendo a Panamá, donde vénganse porque aquí no hay renta global. Entonces, de alguna manera, esta fortaleza de Guatemala se traduce en que el impacto de una crisis de Ucrania y de Rusia es limitado, porque no va a mover ninguna variable macro. Ese es mi punto. O sea, ya vimos de que va a bajar un poquito la velocidad de crecimiento si se mantienen los precios altos de trigo, energéticos, aceites, pero en términos generales, pues sí se baja el PIB, pero tasa de interés no se va a mover. Por eso estoy hablando, por la crisis de Ucrania y Rusia, ni el tipo de cambio, ni la liquidez de la economía, ni la disponibilidad de créditos. Entonces vemos bastante estable a Guatemala. Un riesgo financiero bastante bueno de 56. El riesgo soberano lo tenemos bien. Las deudas del gobierno son bajas. El déficit fiscal es bajo. Muy separado de las realidades de El Salvador y Costa Rica. El sociopolítico, ahí es donde Nicaragua sí lo tiene muy mal. Y Guatemala no lo tenemos bien, definitivamente, estamos en amarillos. Esta es nuestra piedra, piedra en el zapato. El riesgo externo somos los mejores, la cobertura de nuestra moneda es espectacular y lamentablemente para el sector exportador no va a haber una depreciación, a menos de que el Banco Central opte por una política de depreciación, que yo soy favorable a eso, y en la mesa que lideran ustedes en AGESPOR lo hemos hablado hasta el cansancio. Yo estoy a favor de una política de tipo cambio real que favorezca las exportaciones, pero como contraparte, pongámosle así, para el consumidor, que el tipo cambio en estos meses que están ahorita con presión inflacionaria mundial, que no haya un disparo del tipo cambio, va a hacer que la cosa no se vaya a, ¿cómo se llama?, a disparar la inflación. En Costa Rica, miren ustedes, en Costa Rica se ha depreciado el tipo cambio 15%. Entonces, el consumidor tico, además de todo lo que están subiendo los precios internacionales, hay que subirle 15 más por la depreciación del tipo cambio. Entonces, aquí en Guatemala no tenemos esa cosa. Entonces, en el largo plazo, un tipo cambio favorable para el exportador, pero ahora en el corto plazo no funciona. Aquí hay una pregunta: ¿los países que tienen minería están mejor? Sí, porque los metales están subiendo, los minerales están subiendo, el oro está subiendo, la plata está subiendo. Hoy lamentamos la suspensión de la mina San Rafael, porque la mina San Rafael estuviera funcionando en este momento en Guatemala. Yo calculo que serían unos 1.500 millones de dólares más de exportaciones. El gobierno se estaría, porque además el precio de la plata ha empezado a subir, igual que el oro y todos los metales, entonces estarían produciendo fuerte. El gobierno le estarían entrando 700 millones de quetzales más de impuestos y regalías. Habría dinámica, o sea, es un golpe muy fuerte. Hoy estamos viendo los embates de la Corte de Constitucionalidad de Gloria Porras. Podemos medir lo que nos está costando. Nos está costando mucha plata al país. Mucha plata y al gobierno, particularmente al gobierno, por las regalías e impuestos que no se están teniendo. Entonces, hoy nuestra balanza sería muy bonita. Se recuerdan ustedes, probablemente estaría positiva en aquella que fue negativa, como Colombia y Perú. Probablemente con la mina San Rafael le hubiéramos dado la vuelta y estaríamos positivos y cero impacto de la crisis que estuviera pasando ahorita. Bueno, el riesgo soberano lo tenemos bien, y aquí es donde Nicaragua, pues como les digo, lo tiene bien, porque, pues bueno, Ortega es un dictador y todo lo que quieran, pero no se endeuda y tiene déficit fiscal bajo, así que sus cuentas fiscales también, ese es un dato, no como la que tiene Salvador y Costa Rica.
Bueno, vamos hacia Guatemala, me quedan, creo que ya me pasé, me voy a tratar de en 5 minutos cerrar la presentación en Guatemala, pero muy enfocado en la parte internacional. Ante el evento inflacionario de Guatemala vemos una macroeconomía fuerte que va a hacer de que nos pegue menos que en Costa Rica, por ejemplo. El ciclo al alza de los commodities es buena noticia para el agroexportador, la agroindustria, y por lo tanto esa sección de la economía esté bien. Y las remesas que están entrando muy fuerte, creo que es una buena noticia también para el consumidor que va a paliar un poquito ahorita ando de gira, yo hoy tengo que ir para Quetzaltenango, ayer estuve en Alta Verapaz, llevaba 3 años de no ir para allá, pero me impresionó el movimiento que hay en Alta Verapaz, impresionante, el tráfico que hay es impresionante, hay carros por todos lados, movimientos, negocios nuevos, yo no vi un retroceso en materia socioeconómica en Alta Verapaz. Sinceramente, aparentemente dicen que todo se está empeorando en Guatemala y que todo va, pero yo no lo vi. Por supuesto que es una apreciación, ¿verdad? Pero en términos generales, así lo veo. ¿Tiene idea de que la tasa de LEDA ya no se iba a usar? Sí, patearon la decisión, iba a ser ahorita en enero, pero la patearon para más adelante, se va a seguir usando un poquito tiempo más. Bueno, entonces esos son los 3 elementos que nos hacen afrontar la inflación mundial de una mejor manera. Aquí tienen los commodities de Guatemala muy fuerte, el café, la palma impresionante, el lule también, y el azúcar. Miren ustedes que la curva forward del lule está para arriba, o sea es para arriba, es decir, eso no pasó en el petróleo. La de azúcar está para abajo, la de palma para abajo y de café para abajo, pero la de hule está para arriba, es decir, la expectativa es de que siga subiendo. Nuestra expectativa es de 3.9, no lo hemos revisado, de crecimiento para este año, no lo hemos revisado, estamos esperando estos datos, estamos haciendo cálculos, ya hicimos el cálculo de término de intercambio, tengo la impresión de que si nos quita va a ser 0.2, por ahí no sé, pero va a ser poco, estamos contentos con esa parte, no va a ser positiva como en el caso de Colombia, vamos a tener que subir Colombia la expectativa de crecimiento para este año. Además de que están bien los commodities y las remesas, la verdad que las 7 leyes nuevas son buena noticia. Agesport, uno de los que han abanderado estas leyes desde hace años, pues creo que es una buena noticia de que hayan pasado la de leasing, factoring, desburocratización, zonas francas, el APP al Puerto Quetzal, está la de ley de quiebras, y creo que son buenas noticias. Y yo personalmente, y lo hemos estimado hace 2 años o 3, las estimamos con ustedes, y lo revisé ahorita, estas leyes te pueden mover 0.4, 0.5 de PIB más al año. Tampoco es que nadie está diciendo que con estas 7 leyes Guatemala va a volar, ¿no? Pero son buenas noticias, es mi punto. Son buenas noticias porque antes no estaban y ahora sí están, y por lo tanto el país va a crecer más, y por eso yo creo que Guatemala, o sea, yo creo que si Guatemala antes crecía 3.1, 3.2 promedio, con estas leyes vamos a crecer 3.7. Sin la mina. Si la mina estuviera andando, Guatemala crecería 4.1 promedio, y estaríamos creciendo un punto más. Y créanme lo que un punto más de crecimiento en el largo plazo promedio es impresionante lo que hace. Queremos más, por supuesto, hay otras leyes pendientes, ojalá que pasen. La infraestructura sí es un déficit, ojalá que podamos hacer algo por ahí y el país podría saltar a 5.5, y ahí es otra música y el país estaría totalmente metido en una buena dinámica. Las exportaciones creciendo fuerte por los commodities, y las remesas creciendo muy fuerte a 30%, por lo que ya hablé de Estados Unidos. Está yendo mucha gente, no solo de Guate, de México, Brasil, están llegando, ya están deteniendo la frontera sur ecuatorianos, colombianos, venezolanos, brasileños. Impresionante ver el reporte de la nacionalidad de los que están deteniendo en el sur, porque pues la gente se quiere ir a cubrir esas 11 millones de plazas que destruyó la política social de Biden. El tipo de cambio lo vemos súper estable, 7.70, 7.75 en lo que resta del año, y el índice de confianza del consumidor, que se había caído en los primeros meses del año, ha empezado a rebotar, y de alguna manera creemos que la economía tipo mayo, junio va a empezar a estabilizarse, y tener una mejor segundo semestre que primero. El riesgo país, esto no lo pude actualizar por tema tiempo, pero el bono de Guatemala se transaba a 2.73 el 11 de febrero, hoy se está trazando ya a 300. Es decir, subió 30 puntos básicos porque han subido todos los bonos.
todos los bonos han subido la tasa, es decir, el riesgo país ahí subiendo por el fenómeno de la crisis y de la subida de tasas porque el premio por riesgo está subiendo, pero en términos generales, Guatemala tiene un riesgo bajo. Un riesgo bajo, estamos bien, que no pase de 3.50, creo que no va a pasar, y nos vemos bastante bien ahí en esa materia, así que Guatemala se ve estable en ese sentido. Estamos muy optimistas en la U, que le llamamos nosotros, que son las regiones que tienen una presencia alta de commodities y de remesas, donde va a haber mucho dinamismo, Occidente, Oriente y el Sur. El centro lo vemos un poquito más complicado, porque no tienen esa mezcla, pero estas áreas de la U que están viendo ustedes, donde está más azul, es de que va a haber más dinamismo que dentro de la ciudad de Guatemala, donde creo yo que más impacto va a tener el tema de la inflación, porque aquí no recibimos remesas, no tenemos los commodities aquí, y sí vamos a tener el aumento de todo, ¿verdad? Desde la gasolina, el pan, etcétera, etcétera. El crédito está creciendo a un ritmo muy bueno, la mejor tasa de crecimiento en 6 años, y que hay confianza en la economía, la gente se está pidiendo crédito, las inflaciones van para arriba, aquí está, la única es el tema del IPC de Guatemala, ¿verdad? Que hubo cambio de metodología y estamos esperando ahí un paper técnico para explicar, pero que es por qué se descarrelacionó, pero en términos generales todas las inflaciones van para arriba en todos los países que seguimos, y el dato del 2021 fue muy alentador en materia de inversión extranjera directa en Guatemala. Esto se dio la vuelta. Esto es algo muy importante después de años de caída de la inversión extranjera. El año 21 es un punto de inflexión que creo que va para arriba. Mi impresión, y me ha tocado atender a muchos inversionistas extranjeros, es de que están volteando a ver a Guatemala por la estabilidad macro, por la resiliencia de la economía. Creo que las leyes que han pasado también pueden ser atractivas. También nos ayuda el panorama político de los países vecinos. Vean ustedes lo que está pasando en Honduras, donde ya los spreads se dispararon por la victoria de Xiomara, la caída de Perú, la caída de Chile, la caída yo creo que cae Colombia en mayo con Petro, y entonces países se están autodescartando en este momento. Es un hecho. O sea, aquí no es que uno tenga una ideología o no, los datos lo hablan solos. O sea, la fuga de capitales de Chile fue de 70,000 millones de dólares. En Colombia hay fuga de capitales, en Honduras los spreads ya se dispararon. O sea, estoy dando datos de que esos cambios políticos no han sido buenos. Y entonces creo que están viendo a la región, de la región a Guatemala, y creo que es una buena noticia. Mi punto es de que también aquí tenemos riesgos políticos, y el año 23 va a ser un año electoral. Vamos a ver cómo nos va en esa materia. Entonces, por tema de tiempo, lo dejo ahí. Me pasé un poquito de la hora. Me detuve más en la parte internacional. Espero que les haya gustado. He resuelto la mayoría de preguntas. ¿Me creen aquí? Sí. ¿Qué impacto se esperaría de un nuevo rebote de COVID y la ciudad de China? Golpe a la cadena de logística, desabastecimiento. O sea, como les digo, creo que seguimos todavía con problemas de logística mundial, de contenedores, y no me cabe la menor duda de que este es un debate que tenemos que tener, y Agexport debe ser el líder. ¿Qué pasa ante este fin de la segunda gran era de la globalización, que se acabó, no ahora, desde el 2008 para acá? Si ustedes ven la cifra de crecimiento, como les dije, comercio mundial como porcentaje del PIB viene para abajo desde el año 2008. Tocó y viene para abajo, y ahorita con esto de las crisis de China, con Rusia y ¿cómo se llama? Y Ucrania, pues la situación creo que no ha mejorado, sino que se va a profundizar. Entonces es un gran planteamiento como líderes Agexport de materia de exportaciones. ¿Cuál es el rol de Guatemala ante este potencial cambio geopolítico y de comercio mundial, y cómo podemos nosotros engancharnos ahí? Yo estoy confiado de que nosotros estamos claros que estamos a la sombra de Estados Unidos, todavía el país más grande del mundo. Está México, 130 millones, y la región centroamericana y el Caribe, que estamos hablando de unos 70 a 80 millones de mercado que podemos atender. Así que yo creo que son buenas noticias en ese sentido. Así que de mi parte, pues muchas gracias, y agradecerles por la invitación. Ha sido un gusto. Gracias, Pablo. Todavía tenemos un momento para poder responder algunas preguntas, aunque yo creo que en el chat usted ya las fue viendo y respondiendo conforme van pasando.
Los comentarios de excelente presentación, ¿verdad? Están muy complacidos los socios con la información de valor que les entregamos el día de hoy, como parte de los temas de coyuntura que desde la Gerencia de Competitividad de AGEXPO, pues vamos identificando y que les vamos a ir trasladando. Vamos a hacer, le tomamos la palabra a Pablo para hacer ese coloquio del fin de la segunda era del comercio global, ¿verdad? Vamos a buscar ahí algunos contactos también internacionales. Sí, sí. Y la presentación va a estar colgada en el Observatorio de Competitividad. Ahí en el chat se les puso la dirección. Básicamente es www.competitividad.gt. Ahí pueden entrar y ahí la van a encontrar. Tanto la presentación como la grabación. La grabación tal vez sí la vamos a enviar directamente a cada uno. Así que, bueno, ya creo que agotamos el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Y les deseamos que pasen un feliz día y esperamos que la información que les dimos de hoy pues les ayude de alguna manera en poder planificar un poco mejor en medio de tanta incertidumbre y tomar las mejores decisiones para sus empresas. Muchas gracias. Nos vemos. Feliz día a todos. Nos vemos.